Hola, aquí estoy de vuelta. Se me cortó la computadora, se me apagó la computadora, así que tengo que volver a compartir pantalla y empezar no de nuevo, pero desde donde hemos quedado, que es desde cuando terminamos la explicación de cómo se hacía el proceso, cómo se hacía el cálculo del equipo por el método del libro Arbitres. Les comparto la pantalla. Este es el ejercicio. En el ejercicio está hablando de una planta, usted es responsable de planta, o desarrollo de proceso y mejora continua. Está haciendo un estudio de aumento de capacidad y mejora de los servicios. Dentro del trabajo que está haciendo usted se lo considera modificar la configuración de las corrientes de proceso y resulta necesario incrementar la temperatura de una corriente de proceso de 110.000 libras hora de etanol y otros alcoholes. Acá dice, lo cual puede considerarse como alcohol puro, eso lo voy a modificar porque en realidad es glicerol. De 40 grados a 70. ¿Sí? El servicio auxiliar a utilizar es agua caliente a 90 grados. La disponibilidad de la corriente, es decir, la cantidad disponible de este servicio es de alrededor de 1.500.000 libras hora. Las caídas de presión de ambos fluidos no deben ser superior a 10 psi. ¿Sí? Bien. Diseñe el equipo que sería lo más aconsejable para su uso. Justifique su respuesta utilizando el método de Arbitres. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué hacemos primero? Colocamos los datos de proceso. El glicerol, lo vamos a considerar esta corriente, la voy a modificar después cuando se lo envíe, de 110.000 libras hora, el caudal. La temperatura de entrada, la temperatura de salida, con lo cual puedo sacar una temperatura media de 55 grados centígrados. Con esa temperatura media yo voy a evaluar propiedades para calcular el resto de las necesidades que involucran propiedades, por ejemplo, el Reynolds y otras cosas. ¿Sí? Bien, acá tengo el volumen de agua máximo, dice caudal máximo de agua disponible. Bien, con esto, con los datos del glicerol o de la glicerina, puedo calcular el caudal, la cantidad de calor. ¿Sí? La cantidad de calor va a ser el caudal máximo por el Cp, evaluado a la temperatura media, que es esta temperatura que sacamos, por la delta T que tengo. Con lo cual, acá saqué el Q. Una vez que saqué el Q, ¿se acuerdan lo que seguía? Era calcular la temperatura de salida o el caudal del agua. Entonces la pregunta a hacerles es, ¿qué valor pongo? ¿Pongo este valor? Piénsenlo. Pongo este valor. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque acá dice que de la disponibilidad de la corriente, la cantidad disponible de servicio es hasta 1.500.000 libras. ¿Sí? A ver, la primera pregunta cuando ustedes hacen un ejercicio es ¿qué es lo que quiere que haga o qué necesito hacer? Acá, ustedes, si se fijan, lo que se necesita hacer es necesario incrementar la temperatura de la corriente de proceso de 110.000 libras hora, ¿sí? De 40 a 70. Eso es lo que se necesita hacer. El agua es un fluido auxiliar, ¿sí? Con lo cual, lo que es importante es movilizar, o sea, subirle la temperatura a ese glicerol, ¿sí? O glicerina. El agua es algo que yo agarro como fluido caliente para que me caliente ese glicerol. Entonces, en definitiva, ¿por qué hago esta aclaración? Porque este ejercicio fue tomado en un parcial. Y la mayoría de los chicos que hicieron el parcial cometieron un error. ¿Cuál es el error? ¿Qué error les parece que cometieron? A ver, como no puedo interaccionar con ustedes, el error que cometieron es considerar este caudal total, 1.500.000. Contra 110.000. Si ustedes se fijan, son más de 10, un poquito casi 15 veces más grande el caudal acá que el caudal del glicerol, que es 110.000. ¿Y eso qué me trae como consecuencia? Y me trae como consecuencia que el equipo va a ser más grande de lo que necesito.
¿Por qué? Porque yo estoy tratando de bajarle la temperatura a este. Y en realidad el problema original es subirle la temperatura a este, o sea, a este. Eso es algo muy normal y por eso en esta materia tratamos de meterles a esos datos que necesitan un análisis. ¿Por qué? Porque precisamente como ustedes como ingenieros de proceso, y esta materia es para chicos que vayan a hacer ingeniería de proceso, o sea, cálculo, diseño, revisión de datos, recálculo, cambio de condiciones de proceso, para lo que les gusta a los fierros o que van a estar en la trinchera. Y como yo, la verdad, soy una persona que ha estado siempre en plantas y en planta, entonces siempre me gusta enfrentarlos con la realidad. Normalmente lo que pasa cuando ustedes hacen un ejercicio o tienen que calcular en la vida real, hay dos cuestiones que pasan. No están todos los datos, esa es la más normal. En un proceso tienen que salir a pescar los datos y por eso tienen que saber qué datos necesitan y para eso tienen que preguntarse qué necesito hacer. Y la otra cuestión es que a veces están los datos, pero los datos no están bien definidos y tienen que pensar. Por eso es ese tipo de información y hace que en tecnología ustedes tienen que hacer primero la pregunta para poder ver qué datos necesitan, porque por ahí les voy a presentar ejercicios en los cuales les faltan datos y los tienen que salir a buscarlos en tabla, no sé, donde sea necesario, o a veces sobran datos. Hay datos que no sirven para nada, ¿sí? Que están ahí, porque a veces uno tiene esos datos, aunque no sirven para nada. Y muchas veces estamos acostumbrados, y ustedes particularmente están acostumbrados, a que cuando les plantean un problema, les dan todos los datos que necesitan para calcular el ejercicio. O le dan todos los datos, y todos los datos tienen una finalidad. Es decir, si están ahí, es para usarlo. Bueno, en tecnología, si están ahí, a lo mejor no los necesitan. O a lo mejor tienen 2 o 3 datos y tienen que elegir entre ellos cuál es el que necesito realmente. ¿Cuál es la idea de eso? No es joderles la vida. Sino la idea es tratar de que ustedes entiendan precisamente el concepto del tema y pueden decidir qué hacer. Si ustedes ponen 1.500.000 libras, el equipo que les va a dar, le va a dar muy laminar el fluido que yo quiero subirle la temperatura, que es el glicerol, y muy turbulento este fluido. Con lo cual, van a hacer un diseño que no está bueno. Y a su vez, si a una corriente auxiliar, toda la corriente, ustedes la agarran toda la corriente y le bajan la temperatura, la hacen más inservible, porque de 90 grados lo bajaron a 88, y ya esa corriente ya tiene 2 grados menos, por ejemplo, por decir algo, y no le va a servir tanto como la de 90. Entonces, ¿por qué no separar un pedazo, una fracción de esa corriente y aplicarla al proceso? Y el resto que siga a 90. Ese es el concepto. Cuando hice el examen este parcial, en realidad, la mayoría cometió el error y puso 1.500.000. Más vale que no le daban ni a palo. Y decían, pero ¿qué me estoy equivocando? Y le estaban equivocando en el planteo. O sea, cuando plantean, piensen. O sea, yo voy a buscar de ustedes, y la ingeniera Brenda también, que piensen. Esto es lo que nos hace ingenieros, ingeniárnosla. Entonces, repasando el dato. O sea, nosotros tenemos el dato necesario es el caudal de glicerol y las temperaturas. Con eso puedo sacar Q, ¿sí? Y después tengo que decidir cuánto caudal o qué temperatura voy a usar para esa agua, desde qué temperatura hasta qué temperatura va a trabajar. Entonces, en este caso, acá está explicado un poco eso. Bueno, acá está explicado, y acá, fíjense que yo en vez de tomar temperatura, pongo 1.3 del caudal de glicerol. ¿Qué significa? ¿Qué digo? Que 1.3 del caudal no es otra cosa más que el 30% más de caudal, no más del 30% de la utilidad del caudal de glicerol. ¿Para qué? Para que haya suficiente caudal,
pero para que no haya tanto desbalanceo entre la corriente caliente y la corriente fría. Acuérdense que lo dijimos en la teoría, que si la corriente caliente y la corriente fría hay mucha diferencia, voy a tener menor eficiencia, ¿sí? Y dijimos que no son buenos los diseños cuando hay más de un cierto valor. Si se fijan, por gusto está en la teoría. Entonces, yo pongo ese valor, automáticamente sale el caudal, y si sale el caudal, como yo tengo la temperatura de entrada, que es la de 90 grados, me va a salir la temperatura de salida. Acá me sale a 74, 172 grados. 74. Saco la propiedad media y con eso evalúo características de cada conductividad del agua y viscosidad del agua. Como les decía, todos los ejercicios, después eso se los puedo subir, tienen un módulo de propiedad. Para separar un poco las cosas, eso normalmente yo se los voy a pasar. La ingeniera Brenda les pasó sobre metanol, agua, yo les voy a subir este también, para que lo tengan, es hecho en MATCAD, es un, digamos, están usando los libros de propiedades, hay un libro que supongo que en fisicoquímica lo han visto, para estimar propiedades, eso se usa bastante, y de hecho está bastante bueno para esto, y para todos los ejercicios que vamos a hacer a continuación, en la materia se usan bastante las propiedades. De esa forma, ustedes tienen un módulo y referencian ese módulo de propiedades, ese archivo de propiedades, y directamente no tienen que calcular acá y hacer los cálculos de propiedades para cada equipo que trabaja. Entonces, con esas propiedades de agua, yo voy a sacar la temperatura, y después de eso sigo con lo que decíamos cuando hablamos de el cálculo del B3. Saco el delta T medio logarítmico, eso es igual que en el otro tipo de ejercicios. Y acá empiezan las cosas que no son del todo iguales. La primera, en el otro tenía otra tabla, en este tengo esta tabla, la tabla 4.4, donde saco el valor de U. ¿Sí? Acá el valor de U es 2030. ¿Ven? Lo pongo acá. Elijo un valor de U. Vuelvo a decir, acá el valor este es un valor relativo, yo estoy haciendo una estimación. Esto puede haber sido 2030, puede haber sido 2500, haberlo puesto originalmente, o haber puesto 1500. Y que dé lo que dé. Fíjense que acá yo calculo un área, esa área que calculo le falta FT. ¿Se acuerdan que dijimos que FT surgía de la gráfica donde están el tipo de, la cantidad de pasos, ¿sí? Y si los pasos eran parejos tenían el FT variado de una forma, y si eran desparejos, o sea, 3-1, 2-1, variaba mucho más, bajaba mucho más. El FT es un valor, si es 1, es perfecto. Acá yo estoy considerando, en este caso, que FT es igual a 1. Si no fuese así, esta área va a subir. ¿Sí? O sea que yo estoy partiendo de un área muy conservada, muy ajustada, digamos, más bien chicona. ¿Sí? Eso podría ponerle un valor, ponerle 0,8 y sacar un valor. Acá no está colocado. A ver, es un dato de entrada, no tiene nada de malo. De última tendré que volver a recalcular. Y eso con MATCAD no tenemos mucho problema para ajustar a posterior. Después de eso, que saqué el área, ¿sí? Debería definir qué placa usar. Acá el libro Albi3 está en la tabla 4.3, que ya la vimos, donde tiene los tipos de placa alfa-laval, unos tipos de placa que en principio pueden ser no muy actuales, pero bueno, están los datos. ¿Sí? De acá, si yo elijo un determinado tipo de placa, acá usan acá dice P15, placas P15, pero es la P25, no es la P15, está mal escrito. Uso la placa 25 y saco los parámetros. Estos parámetros están en la tabla. Con eso calculo, y con el área del intercambiador, con estos datos y con el área del intercambiador, puedo sacar la cantidad de placas. ¿Sí? Fíjense
que yo saco un número de placas aproximado de 42, aproximado inicial de 42, y fíjense el valor que pongo acá, 140. Es decir, ¿pero por qué tanto? Precisamente porque lo que yo tengo acá, en el área, yo estimé esto, y no puse FT. Yo dije que esto era medio chico, de hecho es chico. Ese dato de 140, inicialmente ustedes ponen acá 45, 48, y calculan todo. Si no les da, tienen que cambiar este valor. O sea, vuelven otra vez a empezar, pero no cambian nada de acá, cambian este valor. Y vuelven a calcular, y lo van cambiando hasta que les da. Es decir, si no les da el área suficiente, amplía la cantidad de placa hasta que le dé. Ese es el concepto, ¿no? Bien. Fíjense que de 22, el área que propongo de intercambio tiene 74,2. O sea, es más del doble, ¿sí? Más del doble, casi el triple. Bien, con eso calculo el caudal. ¿Se acuerdan que sacábamos el B? El caudal adecuado para el equipo. Acuérdense que este B surge de acá, ¿sí? 4. Espacio, perdón, caudal adecuado para el equipo, ¿dónde está? No, está en otra. Flujo, acá. Flujo. Entre 3 y 5 elijo 4, como caudal adecuado del equipo. ¿Sí? Caudal adecuado del equipo, y acá saco el número de canales totales, era el número total de placas más 1, 141. El número de canales por paso, el número de canales es el caudal de agua, dividido B sobre la densidad, me da 16 canales por paso, donde puse este B, que es el caudal máximo que tiene. Número de canales por paso. El número de pasos, acá este 2, es porque lo puedo poner acá o lo puedo poner acá, es exactamente lo mismo. El número de pasos es el número de canales dividido 2 veces el paso, y es lo mismo, exactamente lo mismo. Me da 5 pasos, o sea, acá me da 5,036, opto por 5. Y supongo, acá lo podría hacer para el agua, pero en este caso directamente digo, bueno, 5,5, a la mierda. Perdón, lo dejo así, ¿sí? Decido, es una decisión, ¿sí? ¿Se puede hacer el cálculo? Sí se puede hacer el cálculo, está bien que lo haga, sí lo pueden hacer, pero acuérdense que tienen que ser números pares, o sea, números iguales es la mejor condición que números desiguales. Y acuérdense que el glicerol y el agua, entre uno y otro hay 30% de diferencia a favor del agua, o sea que si yo no lo voy a bajar, lo podría subir, pero si lo hago subir es desparejo, entonces me conviene un 5,5. Eso para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Con esto me da 140, que era el valor original que teníamos que tener, y el área de flujo 74,2. Verifico el dato. La separación, el espacio entre placas SB, ya lo sacamos de acá, de la tabla. A ver, perdón, aquí pasé de tabla, acá. Espesor entre placas, ¿sí? Acá dice el espesor de la placa, pero el espacio entre placa entre 4 y 5,2, ¿sí? Y acá yo elijo, espérenme un cachito, discúlpeme, no se mareen, 5, ¿sí? Puse 5. Ese dato es un dato que se media, pero en realidad yo debería contar con ese dato, y ese es un dato que normalmente ni los fabricantes te lo dicen. Te lo dicen, o sea, salvo que uno tenga experiencia de equipos similares, entonces ya sabes cuál es el tamaño que usan. Y podés pedirle un determinado espacio. Pero normalmente lo que se hace es pedirle al fabricante que lo calcule y hacer una verificación. A mí me ha tocado hacer una verificación una vez para un equipo y me he encontrado con algunas sorpresas, ¿sí? En algunos casos muy bien y en otros casos muy mal de los fabricantes. O sea, que los equipos que por ganar una licitación muchas veces juegan con el valor y como le tratan de escatimar a las placas, porque si total si no anda, después te dicen, ya lo compraste, te dicen, y bueno, agregale
10 placas, 15 placas más, y ya salen de presupuesto. ¿Se entiende el concepto? O sea, te lo hacen subdimensionado, total, como estos equipos tienen la posibilidad de ampliar la cantidad de placas, muchas veces te hacen eso. He tenido experiencias con argentinos malas, con europeos que no te contestan, no te dan información, y con chinos muy buenas. Miren, parece loco, pero he comprado unos equipos en China que primero anduvieron muy bien, pero aparte de eso, eran muy ajustados a diseño, ¿sí? Te hacían el cálculo, te lo mostraban, o no te lo mostraban, en realidad te decían la cantidad de placas, y si vos le pedías datos, te los daban, como para que uno pudiera recalcular y verificar. Yo lo hice, me dio bien, los compré, bien baratos eran, porque eran chinos, pero andan y están andando. Bien, les decía, el B, el espacio entre placas, el paso entre placas era el B, el paso entre placas es la separación, el separación total entre placa y placa, es decir, que se toma el espacio que ocupa la junta más el espesor de una placa. Por eso son 6 milímetros. El ancho del total es los 6 milímetros multiplicado por el número total de placas me da 0,84. O sea, el equipo tiene de largo entre la primera placa y la última placa 84 centímetros. Después vienen las placas de fijación, el soporte general, el bastidor sería todo eso. Con eso yo calculo el número de canales por paso para el flujo de glicerol, que es una fórmula, es NT-1 dividido 2 sobre el número de pasos, ya lo estuvimos viendo, 13,9, y con eso calculo el G, ¿sí? La densidad de flujo de glicerol. ¿Sí? Acá está el valor. Calculo la velocidad, fíjense que el valor de velocidad de flujo de glicerol es 0,2 metros por segundo en la placa. ¿Se acuerdan que una de las características que tenía que tener es estuviera entre 0,2 y 0,8? Yo lo que les dije, y les vuelvo a repetir, que el valor de 0,2 puede ser un poquito menor, no habría problema. Estoy perdiendo eficiencia, pero no habría problema. El problema es que sea más de 0,8. ¿Sí? Porque ahí sí voy a tener corrosión, o sea, abrasión por velocidad, y voy a tener un funcionamiento con muchísima caída de presión. ¿Sí? 0,2, el número de canales por paso para el flujo de agua, el número de canales por paso para el flujo de agua me da 13, ¿sí? Y después el G del agua, lo calculo, y me da el B del agua. Fíjense que la velocidad de agua es 0,33, está mucho más dentro de objetivo que este que está pisando el límite inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta tiene un 30% más de caudal. ¿Sí? Bien, una vez que hice eso, en el caso del libro Albi 3, acá está escrito la fórmula de dónde sale, yo ya se los había resumido en el PowerPoint, ¿sí? Calculo los coeficientes peliculares del lado de glicerol, el diámetro equivalente era, ¿se acuerdan? 4B por W, o sea, 4 veces el radio hidráulico sobre el perímetro húmedo, me da este valor, con esto calculo el Reynolds, fíjense que el Reynolds me da 20, ¿sí? 20, nada, muy poco, ¿sí? Y el PRAM me da este valor, el PRAM es una consecuencia de propiedades a una determinada temperatura, y con eso saco el valor del H, ¿sí? Acá no está el dato del resultado, pero si lo quieren lo podemos colocar. Perdón, vamos a colocarlo para que quede claro. Bueno, me está jodiendo, no voy a joder mucho, pero este es el valor, habría que ponerlo en BTU. Pero bueno, no, vamos a seguir, así termino el tema. Cálculo de coeficientes peliculares del lado del agua caliente, hago exactamente lo mismo, me da el H,
y después con eso me da el uCleaning, ¿sí? No me sirve para mucho, pero después, bueno, no sé por qué, no me pegó está sin mostrarse. No sé por qué no se muestra, es la misma tabla que vimos en el PowerPoint, de ahí saco, no sé por qué no se está mostrando acá. Sale los coeficientes, los factores de ensuciamiento, y con eso calculo el valor. Este es el valor que me da el UD, ¿sí? La verificación del intercambiador, una vez que lo hice, lo que voy a hacer es calcular con los pasos y con el NTU real que me da, y calculo, y el exceso me da, o sea, me da un área de diseño de 72,41 y un área que yo había definido originalmente de 74, con lo cual el exceso me da 2,54. Está justo el equipo, justo. ¿Sí? Bueno, y después les dejo, y yo les voy a subir el cálculo de caída de presión, ¿sí? En el caso de la caída de presión del lado del glicerol, pongo la fórmula, era el Fanning 2,5 por Reynolds, me da 1, LB, que era la distancia vertical entre puertos, y con eso calculaba la longitud recorrida del flujo de glicerol, y con eso sacó 4,92 psi. Y la caída de presión del agua me da 1,6 y 1,66. O sea, en los dos casos, acá hace una sumatoria, y el equipo me dice que es apto para el uso, ¿sí? O sea, en definitiva, fíjense que no es nada difícil, estos ejercicios son bastante simples, así que se los voy a subir, le voy a hacer algunas modificaciones a este archivo original, y se los voy a subir, ¿sí? Espero que lo hayan entendido. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, espero que lo hayan entendido. La idea es que los hagan. Yo les voy a subir otros ejercicios, porque acá tenemos el cálculo del equipo y tenemos algunas cuestiones de diseño. Por ejemplo, en el caso que yo tenga una necesidad y tenga varios equipos, ¿cuál es el que uso? Digamos, esa es una clásica, digamos. Y otra, en el caso que tenga un equipo, eso voy a tratar de resolvérselo y mostrárselo, que tenga un equipo y tenga que bajar la cantidad de placas o subir la cantidad de placas para que entre dentro de lo que yo quiero si tengo un equipo en desuso. Vuelvo a decir, en las industrias químicas y en las industrias de alimentos, existen, que tienen una vida, se usan equipos y después se hace un rediseño y quedan algunos equipos de backup o de obsoletos, y suelen ser útiles para cuando uno necesita algo en particular. Por lo tanto, es normal, de hecho yo lo he hecho, usar equipos en desuso para situaciones que necesito un servicio, digamos. Entonces lo uso, me ahorro, no tengo que comprar nada, solamente comprar unas cañerías y sale el equipo andando. Y eso es una gran ventaja, porque tengo costo cero, tiene un repago casi inmediato lo que haga. ¿Sí? Bueno, me despido acá y espero que bueno, nos reanudemos en la próxima. Ya vamos a tener el próximo viernes la clase de revisión de esto. Hagan los ejercicios y bueno, y los podemos charlar a ver cuáles son los inconvenientes que han tenido. Bueno, listo, hasta luego, nos vemos.